Hola, hola. Buenas tardes a todas y todos los ciberaudienciadores del PREU www.puntajenacional.cl en vivo. Sus deseos fueron escuchados por el dios de los lentes y me raptó una nave extraterrestre donde había un extraterrestre oftalmólogo. Me diagnosticó cuál era mi grado de miopía y me dieron unos lentes mágicos, mágicos como todo lo que ocurre en este mundo donde hay nubes abajo de los edificios y hay letras, todas estas cosas que están detrás mío. Así que les agradezco mucho a todos quienes se preocuparon por mi salud visual, que pidieron mis lentes. Ahora los leo perfectamente. Veo súper bien. Puedo ver los nick bien. Muchas gracias, Martín. Ujú. La clase de hoy es para evaluar cómo estamos en ejercitación. No sé quiénes estuvieron en la clase anterior y por qué no lo sé. No lo sé por una razón muy simple. El chat se había caído. Y eso fue particularmente desafortunado. Porque era una clase de ejercitación, pero no podía tener ningún feedback de cómo les estaba yendo con esa ejercitación, de qué les pareció la clase. Era algo más complicado, ¿no? ¿Qué tienen que decir con respecto? ¿Cómo se sienten con esta sección de plan de redacción? ¿Creen que ya están raros peinados nuevos? Dice que le fue súper bien. Mira, qué bueno. Nicolás tuvo raros peinados nuevos. Nicolás siente que mejoró. Eso es lo importante, ¿cierto? Ir dándose cuenta de los avances. Porque eso también influye en la motivación. Andrea Sánchez dice, mucho mejor. Bueno, ahora vamos a hacer una clase de ejercitación de plan de redacción, pero con el chat funcionando. Lo que es harto mejor, po. La idea es que esta sea nuestra última clase de plan de redacción, pero es algo que se puede evaluar al final de la clase. Como hemos dicho varias veces, lo que a nosotros nos importa es que ustedes conozcan la prueba de tal manera que al enfrentarse a ella puedan estar confiados, confiadas. No con el temor a lo impredecible. Digamos, por una parte, ¿cierto? Está el factor de la preparación, de los contenidos, de las habilidades. Por otra parte está el factor psicológico, que se trata sobre todo del control de la ansiedad, del nerviosismo. A nosotros nos interesa ayudarlos y ayudarlas en ambos aspectos. El factor psicológico es tremendamente importante. Una mente clara que no esté presionada por todos los fantasmas que uno asocia a la PSU, liberarse de esos fantasmas, de las inseguridades, de los miedos, deja a la mente mucho más energía para preocuparse de lo que se tiene que preocupar, que es de contestar la prueba. No sé qué piensan al respecto. Al menos yo estoy convencido de que eso es así. Entonces, clase de ejercitación. ¿Cuál es la mayor dificultad? Vamos a trabajar sin alternativas, porque tiene que ser más difícil. Tiene que ser más difícil, esta clase va a ser más difícil que la PSU, entonces si les va bien en esta clase, es que en la PSU les va a ir súper bien. ¿Qué les parece entonces si yo hago así? Oh, y cambia.
Ahora tenemos un ejercicio de plan de redacción. 5 enunciados en desorden precedidos de un título. Para las personas que tienen problemas de ansiedad, como yo los tengo, les recomiendo los ejercicios de respiración y de meditación. Hay harto en YouTube de eso. Más allá del misticismo, más allá de si creen o no en las doctrinas espirituales y esas cosas, si creen o no en el budismo, en el hinduismo, en realidad la meditación es una práctica que no requiere de las bases de creencias religiosas que algunas culturas le dan, y que son válidas y legítimas, para poder ser practicada. Y yo pienso que si alguien desarrolla cierta práctica de meditación y medita antes de ir a la prueba, puede que le vaya mejor. No sé, son recomendaciones. Yo creo que es muy bueno. Esto se los digo desde mi punto de vista personal y no es el punto de vista de puntaje nacional, obviamente. Pero algo de lo que yo me he dado cuenta. Para las personas que sienten que les sobreviene la ansiedad, la preocupación. Preocuparse por cosas que todavía no son, que le dan mil vueltas a los problemas. Es bueno aprender a poner la mente en blanco un poco. Veamos el título de este ejercicio. Leyenda aymara, el armadillo tatú y su capa de fiesta. El título ya nos dice que la secuencia que viene es probablemente una secuencia narrativa que trata de un armadillo y de una capa de fiesta. Miren, leamos los enunciados en su desorden inicial. 1. Tatú quería ser el más elegante y por ello, con mucha anticipación, empezó a confeccionar su capa de fiesta con hilos finos. 2. Al salir de su cueva, Tatú se dio cuenta de que no era luna llena y que el zorro le había jugado una broma. 3. El lago Titicaca quería dar una fiesta para el día de la luna llena e invitó a todos los animales, incluyendo al armadillo Tatú. 4. Días antes del evento, el zorro le dijo a Tatú que la fiesta era en esa noche. Tatú, sin saber cómo pasó tan rápido el tiempo, terminó apurado su capa con hilos gruesos. Primero se enfureció, pero al ver lo bella que lucía su capa, se decidió a dejarla como estaba. El zorro no pudo triunfar esta vez. Hay una secuencia narrativa. El orden, por lo tanto, es cronológico. Si nos fijamos en todos los enunciados, se da a Tatú por presentado, salvo en el enunciado número 3, donde se nos presenta a Tatú. Por esa razón, cronológica y lógicamente, deberíamos pensar parte con 3, señalando el contexto general en el que comienza esta narración. 3. El lago Titicaca quería dar una fiesta para el día de la luna llena e invitó a todos los animales, incluyendo al armadillo Tatú. Luego, entonces, Tatú está invitado a la fiesta. ¡Oh, estoy invitado a la fiesta! ¿Y cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a vestir? Yo quiero ser el más elegante. En el enunciado 2 ya nos hablan del zorro y no sabemos de dónde salió el zorro. El zorro aparece en el enunciado 4, en el 5,
parece que entonces tenemos que tener un enunciado donde se nos explique por qué quiere este muchacho armadillo Tatú hacerse esa capa. Y es porque Tatú quería ser el más elegante y por ello con mucha anticipación empezó a confeccionar su capa de fiesta con hilos finos. Ya, contexto, empieza la cuestión, la narración. La cuestión, ¿qué clase de profesor de lenguaje soy diciéndole la cuestión a la narración? Ya tenemos el contexto del lago Titicaca haciendo la fiesta, que Tatú quería ser el más elegante y que empieza a confeccionar su capa con los hilos finos. Sabemos que el atado está puesto por el zorro, que es un animal pillo, que le gustan las bromas. Entonces, en el enunciado 2 la broma ya está hecha y en el enunciado 5 es lo que hace el armadillo después de la broma. El 4 es el que nos empieza a contar sobre la broma. Días antes del evento, el zorro le dijo a Tatú que la fiesta era esa noche. Tatú, sin saber cómo pasó tan rápido el tiempo, terminó apurado su capa con hilos gruesos. Se puso la capa. Porque le hizo caso. Ahora viene el momento en el que se da cuenta que fue preso de una broma. 2. Al salir de su cueva, Tatú se dio cuenta que no era luna llena y que el zorro le había jugado una broma. Ahora podemos pasar de 2 a 5 para saber cuál fue su reacción. Primero se enfureció, pero al ver lo bella que lucía su capa, decidió dejarla como estaba. El zorro no pudo triunfar esta vez. De esta forma, el orden es 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5, como dijo Paulina Reyes, como dijo Macarena, como dijo Jorge, como dijo Andrea, como dijo Nicolás, como dijo Raros Peinados Nuevos, como dijo Hija del Insomnio. Súper, súper bien para quienes lo consiguieron. Pasamos. El grito. ¿Conocen la obra que se llama El grito, la pintura de la que habla este enunciado? Es una pintura muy famosa del expresionismo alemán. De hecho, hay una versión en que sale como Homero Simpson en El grito. El expresionismo alemán es una de las primeras vanguardias artísticas. El expresionismo alemán en general tiene parte de cierto espíritu romántico de enfatizar la expresión de los sentimientos y esas cosas. Quiero mostrarles este. Ese es el grito. Para quienes no lo conocían. Miren, por puro mostrarles la cuestión. De nuevo la cuestión. Por puro mostrarles la pintura, desmarqué todo y se vio súper feo. 1. Algunas interpretaciones de la obra aluden a la influencia de la crisis cultural que atravesaba Europa a fines del siglo XIX.
2. Actualmente la obra se encuentra en el Museo de Munch en Oslo. ¿Dónde queda Oslo? Tres, fue creada en el año 1893. 4. Se aprecia una figura humana deformada con la boca abierta y las manos tapando sus oídos. 5. Obra pictórica más importante del pintor expresionista Edvard Munch. En Noruega, ¿cierto? Oslo es la capital de Noruega. En los países nórdicos también se desarrolló el expresionismo. Ya, el grito, tenemos el título. Este título no nos dice tanto, podría decir. El grito. Fenómeno producido cuando las cuerdas vocales emiten un sonido con decibeles altos. No sé, eso podría ser un grito también, pero no, aquí estamos hablando de una pintura. 5, entonces nos define qué es el grito en este contexto específico. El grito es la obra pictórica más importante del pintor expresionista Edvard Munch. Partimos con 5. El 5 nos da la definición. Luego podemos irnos al origen. ¿Dónde está el origen? Está en el enunciado número 3. Fue creada en el año 1893. Luego las características, que están en 4. Se aprecia una figura humana deformada, con la boca abierta y las manos tapando sus oídos. Sabemos que el actualmente va al final. Podemos decir entonces, ya sin leer los demás enunciados, pues ya podríamos decir 5, 3, 4. Algo ya más particular en este orden deductivo que ya hemos explicado en las otras clases son las interpretaciones de la obra. En 1. Algunas interpretaciones de la obra aluden a la influencia de la crisis cultural que atravesaba Europa a fines del siglo XIX. Y finalmente la actualidad, ¿cierto? Actualmente la obra se encuentra en el Museo de Munch en Oslo. 2 de 2, dice Jorge Valenzuela. Hecan parece estar feliz. Decimos entonces 5, 3, 4, 1, 2. 5, 3, 4, 1, 2. 5, 3, 4, 1, 2. 5, 3, 4, 1, 2. ¿Vamos bien? Perfecto. Pasamos a la siguiente. Lupus. En Doctor House siempre todos tienen lupus. 1. Su causa no se conoce totalmente, aunque se supone que influyen factores genéticos y ambientales. 2. Es un trastorno autoinmune crónico que puede afectar diversos órganos. 3. Para diagnosticar la enfermedad se realizan diversos exámenes como análisis de anticuerpos, conteo sanguíneo, análisis de orina, radiografía de tórax, biopsia renal. 4. No existe cura para el lupus, por lo que el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas antiinflamatorios, crema para erupciones cutáneas, corticosteroides, etc. 5. Entre los síntomas generales se cuentan la hinchazón y el dolor articular, aunque finalmente depende de qué órgano esté siendo afectado. Matemática es mañana a las 19. ¿Qué es un trastorno autoinmune? Uno en el que el sistema inmune ataca el propio cuerpo. Tenemos un enunciado más general que aquel al que nos remite el título. ¿Cómo sería un enunciado más general que el título? Por ejemplo, trastornos autoinmunes. Pero en este caso,
Recuerden, quienes se vienen integrando hoy día, nosotros ya hemos desarrollado una serie de preguntas. Primero, ¿qué nos aporta el título? ¿Qué podemos predecir con respecto a la estructura según lo que nos aporta el título? Segundo, leer los enunciados y ver si el orden es fundamentalmente deductivo, si es fundamentalmente lineal o ambos. Tercero, ¿hay algún enunciado que sea más general que el título? Si lo hay, ese va primero. Si no lo hay, es probable que primero vaya una definición. Aquí no hay un enunciado más grande que el título, así que como dice Isa Castillo, tenemos que partir con la definición. Y esa definición está en 2. Es un trastorno autoinmune crónico que puede afectar diversos órganos. ¿Qué va antes? ¿La causa o el efecto? Según un orden lineal. La causa. Entonces, si los síntomas, si el diagnóstico, si la cura o no cura es parte de ya la enfermedad instalada, el orden lógico nos dice que primero tenemos que señalar la causa. Esto es lineal, ¿cierto? Recuerden, lo deductivo es el principio de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Lo lineal es de la causa al efecto, de lo antes al después, del problema a la solución. Esos dos criterios, el criterio deductivo y el criterio lineal, son el que tenemos que seguir, son los que tenemos que seguir la mayoría del tiempo. Nos pasamos a la causa entonces. De la 2, que nos da una definición, pasamos a la 1, que da las causas. Para que haya diagnóstico, tienen que haber primero síntomas. Orden causal nuevamente. Entonces pasamos de la 2 al 1 al 5, donde se presenta la sintomatología. Hinchazón, dolor articular, aunque esto dependa de qué órgano está siendo afectado. Luego de la sintomatología, las formas de diagnóstico. Análisis de anticuerpos, conteo sanguíneo, análisis de orina, radiografía de tórax, biopsia renal. Luego, entonces, tenemos la definición, la causa, la sintomatología, las formas de diagnóstico. ¿Hay cura o no hay cura? No, pues no hay cura, pero puede haber un tratamiento sintomático, pues los síntomas ya se nos explicaron. Por lo tanto, el orden es 2, 1, 5, 3 y 4. 2, 1, 5, 3 y 4. 2, 1, 5, 3 y 4, como dijo Manuel Duarte, como dijo Raros Peinados Nuevos. Y arriba, para arriba, todos dicen causa, causa, causa. Oigan, estoy tan feliz de poder leerlos bien, así sin hacer. No, pues ahora puedo leerlos desde acá, sin poner caras. Ya no tengo que poner caras para leerlos. Pero lo voy a hacer igual. O sea, no porque no tenga que hacerlo, lo voy a dejar de hacer. Así que los voy a leer con caras. Ya puse cara. Pero eso fue porque quería, no porque tenían. ¿Entiende la diferencia? Ahora puse cara porque quería, no porque era obligación. Ahora no leo nada. Ahora sí. Hekan dice que la semana pasada se escuchaba mal. Sí, al principio se escuchaba mal. En medio de la clase lo arreglamos. Lo malo es que ni siquiera teníamos el chat para verificar cómo escuchaban ustedes. Pero la clase que está subida a YouTube se supone que está con buen audio. Nos demoramos en empezar, sí.
Raros peinados nuevos dice, profe, parece niño con juguete nuevo. Sí, pues, pero imagínate, estoy viendo el mundo de nuevo, lo estoy descubriendo otra vez. Claro, es que como mi mundo es este mundo, porque esto de atrás no es un efecto de computador, es algo que realmente está ahí. No hay una pantalla verde detrás mío. Yo miro atrás y veo los enunciados de los ejercicios, porque es un mundo en el que yo estoy atrapado. El mundo de los ejercicios de PSU. Yo no puedo salir de aquí. Isa Castillo dice que se basa generalmente en el 12 o en el I12. Gracias, Andrea, por esas palabras bonitas. El I12 solo sirve para las exposiciones deductivas. Es como una reducción, una simplificación. Yo encuentro que es más real y por lo tanto termina siendo más simple diciendo que tenemos un criterio deductivo y un criterio lineal. A veces aparece uno solo o a veces aparecen los dos mezclados. Pero que siempre esa... ¿Ven? A doser y 12, 12. Y se forman palabras súper raras como con nombres de monstruos o de tractores o de camiones Monster Truck. A-Dozer. Ha llegado al mercado el nuevo A-Dozer. Puede aplastar 5 autos en un segundo. Más que las fórmulas, entiendan la lógica. Si aprenderse fórmulas, bueno, se las van a aprender para la PSU, pero no tiene tanto brillo. Es poder ver que hay lógicas deductivas, lineales, inductivas, que no aparecen mucho acá, pero igual es interesante. Las lógicas que vinculan los enunciados. Si está bien, el I12 funciona un 70% de las veces, pero ese 30% restante pueden ser puntos relevantes para su ingreso a la U. Ya. A Sebastián Rayos le dio por apurarme. Yo les quería comentar algunas cosas nomás. Dios. Ya, el título es desconcertante. Es muy desconcertante el título. 1. Santo Tomás en el siglo XIII sistematizó estas últimas pruebas de las llamadas 5 vías demostrativas de la existencia de Dios. Aquí no habla de estas últimas pruebas, no habla de algo, ya sabemos que el tema está desarrollado y que uno no empieza. 2. Ser supremo, principio primero y fin último de cuanto es. Ser cuya esencia coincide con su existencia. Esa es una definición conceptual de Dios. El concepto de Dios al menos es ese. Y el concepto de Dios existe. Ya si Dios existe o no existe, bueno, depende de las creencias de cada uno, pero el concepto de Dios existe. Y es ese. Ser supremo, principio primero y fin último de cuanto es. Ser cuya existencia coincide con su esencia. ¿Tenemos un enunciado más amplio que Dios? Uno se podría preguntar, ¿es posible un enunciado más general que Dios? Eso nos llevaría a largas discusiones de teología, que este no es el momento de dar, por supuesto. 3. Las pruebas a posteriori, es decir, a partir de la existencia del mundo sensible, elevándose a su causa y fin últimos. 4. Respecto de Dios, la filosofía se ocupa principalmente del problema de la demostrabilidad de su existencia. 5. 2 tipos de argumentos han sido propuestos. El a priori u ontológico, que pretende probar la existencia de Dios por el mero análisis de su contexto. ¿Con cuál termina? No hay un enunciado más amplio que el título. Termina con 1, ¿cierto?
Este igual es fácil. La definición está en 2. Luego, el tema se orienta a ver qué es lo que la filosofía ha hecho con respecto a Dios. Y nos dice, bueno, la filosofía se ocupa principalmente del problema de la demostrabilidad de su existencia. Muy bien. ¿Cómo se ocupa de este problema? Por medio de 2 tipos de argumentos. Los argumentos a priori, que pretenden probar la existencia de Dios por el análisis del concepto. Y si se nos habló de lo a priori, y de que hay 2 formas, vemos que se nos queda debiendo la otra forma. Siento esa sensación de vacío de que no se me dijo lo que se me tenía que decir. Sin embargo, esa sensación se pasa cuando me doy cuenta que las pruebas a posteriori están en el enunciado número 3. Las pruebas a posteriori, es decir, a partir de la existencia del mundo sensible, elevándose a su causa y fin últimos. ¿Cómo sabemos que la 1, que la sistematización de Santo Tomás va al final? Porque dice estas últimas pruebas. ¿Y dónde se nos habló de pruebas? En 3 se nos habló de pruebas. Como dice estas últimas pruebas, o sea, ahí, se está apuntando, hay un deíctico, estas que dije recién. No estas que alguien dijo en otra parte, no, estas que dije recién, que son las pruebas a posteriori. Eso vincula inmediatamente la 3 con la 1, ¿cierto? Entonces tenemos 2, definición. 4, contextualización del problema en un campo específico del saber que es la filosofía. 5, ¿qué ha hecho la filosofía al respecto? Ha planteado 2 tipos de argumentos. Y aquí se plantea uno, el a priori. Nos quedamos con esta sensación de vacío porque falta el otro, pero nos tranquilizamos al ver que el otro está en 3. Las pruebas a posteriori. Y luego Santo Tomás sistematiza las pruebas a posteriori. Chum, 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 chum. 2, 4, 5, 3, 1. 2, 4, 5, 3, 1. 2, 4, 5, 3, 1. Les propongo entonces ahora tomarnos un pequeño recreo de mitad de clases y continuar. Esta es la clase número 11. Deberían estar todas a estas alturas en YouTube. Un pequeño recreo entonces. Nos vemos al tiro.
Hola, estamos de vuelta. Este es largo, miren. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, también conocido como TOC. 1. Forma parte del conjunto de los trastornos de ansiedad, junto con el pánico y la agorafobia. 2. Las compulsiones son los actos repetitivos que el individuo se siente obligado a realizar para disminuir la ansiedad que le provocan los pensamientos obsesivos. 3. Sus síntomas son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones se entienden como pensamientos que causan ansiedad, no pueden ser reducidos a problemas reales, no pueden ser ignorados y se reconocen como producto de la mente. 4. Trastorno de personalidad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen ansiedad y conductas repetitivas. 5. Existen varias terapias para este trastorno, entre ellas la que contempla el uso de psicofármacos que puede complementarse con tratamientos conductistas, cognitivo-conductuales, psicoanalíticos o humanistas. TOC. Todo el equipo de los TOC que levante la mano. Es una exposición deductiva de un tema. ¿No es cierto? Sí, sí es cierto. El orden es completamente deductivo y sabemos que el tema principal es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Hay algún enunciado más amplio que el título? Seguros que no. Claro, pues la 1 va primero. Es más amplio. Están los trastornos de ansiedad, de los cuales el trastorno obsesivo compulsivo es una. Recuerden, si hay un enunciado más amplio que el título, aquí del título sabemos que el título forma parte del conjunto de trastornos de ansiedad junto con el pánico y la agorafobia. 1, partimos con 1. Y del 1 nos vamos al 4. Trastorno de personalidad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen ansiedad y conductas repetitivas. En el 3 nos dicen la sintomatología. Obviamente que la sintomatología va primero que la terapia. En la sintomatología nos dice que los síntomas, como dice el nombre, son las obsesiones y las compulsiones. En 3 se nos definen las obsesiones. Por lo tanto, el orden lógico nos dice, siguen las compulsiones. ¿Cierto? Finalmente, el tratamiento, las terapias. Por lo tanto, el orden es 1, 4, 3, 2, 5. 1, 4, 3, 2, 5. ¿Les hace sentido ahora? Siguiente. Michel Houellebecq, novelista muy recomendado por este humilde servidor. Es duro, sí. Novela dura, no es para ensoñaciones, sino que es frío, cínico, terrible, pero encantador igual.
1. Novelista, poeta y ensayista francés. 2. De esa experiencia toma algunas temáticas de su obra. 3. Actualmente se le considera el novelista francés más exitoso desde Jean-Paul Sartre. 4. Algunas de sus obras son Las partículas elementales, Plataforma y El mapa y el territorio. 5. Criado por su abuela paterna, de la cual adoptó su apellido. Primero, hay un enunciado más amplio que el título, como novelistas franceses contemporáneos, o novelistas contemporáneos, o novelistas franceses, o novelistas europeos. No, no lo hay. Entonces eso significa que partimos con el número 1. Del número 1 vamos a lo biográfico, 5. En el número 2 se nos habla de una experiencia. ¿Qué otro enunciado habla de una experiencia además que el 5? Ningún otro. No hay otro enunciado que se nos hable de una experiencia. Entonces podemos saber con certeza 1, 5, 2. ¿Cómo sabemos si va primero 4, 3? Bueno, en el orden deductivo, el actualmente siempre es algo más particular que las obras que escribió esta persona. Algunas de sus obras son Las partículas elementales, Plataforma, El mapa del territorio, 4 y finalmente 2. O sea, 3. Actualmente se le considera el novelista francés más exitoso desde Jean-Paul Sartre. Tenemos entonces 1, 5, 2, 4, 3. 1, 2, 5, 4, 3. Y los dejo recomendados para leer Las partículas elementales. Su texto más conocido, realmente bueno. Es un texto adulto, pero ustedes ya están en edad de leer cosas adultas. No creo que sea una inmoralidad recomendarles ese texto a ustedes. Y es bien representativo de la ideología de la época contemporánea. Estefa Torres pregunta, profe, una pregunta. Cuando en este tipo de ejercicios biográficos la fecha de muerte va después de la del nacimiento, va al principio también. Si te dicen fecha de nacimiento y muerte, al principio. Si es solo de muerte, seguramente vaya al final de la biografía. Oh, este me encanta. Los sonidos de los delfines. Dije al final de la biografía. Hay ejercicios de autores donde la biografía termina y luego siguen enunciados que siguen a la biografía. Por ejemplo, nos dicen la muerte del autor y dicen, actualmente hay un museo, bla, 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 bla. No, no he dicho que la muerte siempre va al final del plan de redacción. He dicho que la muerte va al final de la biografía. Ojo, son dos cosas diferentes. La biografía puede ser una parte del plan de redacción. Pueden haber 2, 3 enunciados que sean biográficos. Pero eso es cuando la muerte está sola. Ya, ahora sí, los delfines. Los sonidos de los delfines. 1. Los estudios señalan con certeza que una de las funciones de estos sonidos es la ecolocalización. 2. No se sabe cuán sofisticado sería este, pero existe evidencia que apunta a que podrían comunicar situaciones básicas, peligros, alimentos e incluso identificación de miembros de su especie. 3. Esto es localizar por el sonido que se desprende de ellos al entrar en contacto con las ondas sónicas del grito. 1 y 3 van juntos, ¿cierto? Ecolocalización, como Daredevil. 4. Un rasgo característico de los delfines es el emitir sonidos que pueden ser percibidos por los humanos. 5. Sin embargo, existen hipótesis de que estos sonidos también podrían constituir un lenguaje. Este está un poco más complicadito, pero no tanto. Ya no hay una definición de delfines, ni una definición de sonido de los delfines, ni un enunciado más amplio que el título. Está clarito eso. Entonces, el primer enunciado debería ser el 4. No es el 1,
Porque el 1 dice una de las funciones de estos sonidos. Ya debemos presuponer algún desarrollo sobre estos sonidos. 4. Un rasgo característico de los delfines es el emitir sonidos que pueden ser percibidos por los humanos. El 5 dice, sin embargo, existen hipótesis de que estos sonidos podrían también constituir un lenguaje. Y el 2 sigue al 5 porque nos habla en qué medida serían el lenguaje. Pero como el 5 comienza con un sin embargo, tenemos que presuponer que hay algo que viene antes. ¿Qué es aquello que viene antes? La ecolocalización. Y la ecolocalización está en 1, se nombra, y en 3 se define. Entonces ya tenemos 4, 1, 3. En 5 se dice que hay hipótesis de que estos sonidos podrían ser lenguaje, y en 2 se nos explica en qué medida son un lenguaje. ¿Qué tenemos entonces como resultado final? Tenemos 4, 1, 3, 5, 2. 4, 1, 3, 5, 2. Como dice Isa Castillo en este momento. Hay algunos que se confundieron y dicen 2 primero que 5. Sin embargo, el 2 presupone que estos sonidos pueden comunicar situaciones. Los sonidos que comunican, ¿qué son? Lenguajes. Entonces primero hay que decir que esto puede ser un lenguaje y después explicar cómo puede ser un lenguaje. Por eso va 5 primero que 2. Por razones lógicas. ¿Cómo están para uno más? Bien, ya. Uno más. Las eras geológicas. Este también me gusta. Las eras geológicas. 1. Son subdivisiones de los eones geológicos y a su vez se dividen en periodos geológicos. Los eones son periodos de tiempo en los que se desarrolla en ese tiempo. Qué complicado. 2. Una era geológica es una unidad geocronológica, es decir, utilizada para medir las transformaciones del planeta a lo largo del tiempo. 3. La era paleozoica de los peces, la mesozoica de los reptiles y la cenozoica de los mamíferos. 4. El eón actual es el fanerozoico, definido por la aparición de la vida en la Tierra. Actualmente se establece que durante esta fase han ocurrido varios cambios de era. El cambio de una era a otra se establece a partir de extinciones masivas globales que significan una renovación de las formas de vida del planeta. Se reconocen 3. Veamos en el orden deductivo. Están los eones. A ver. Están los eones geológicos y las eras geológicas. Entonces, los eones cronológicos son más grandes que las eras geológicas, ¿no? Pero la 2 nos introduce el concepto de unidad geocronológica.
que es un concepto más amplio que el de on y que el de era. Por eso no empieza con 1. Si no fuera por eso, chiquillos y chiquillas, empezaría con 1. Pero el 2 introduce ese concepto mayor que el título incluso, que es unidad geocronológica. Es el concepto más amplio. De ahí que vamos de 2 a 1. De 1 a 4, porque el eón es más grande que las eras. Después de caracterizar el eón, que está definido por la aparición de la vida en la Tierra, nos vamos a caracterizar las eras, que se definen por extinciones globales. Y las eras son las eras de los peces, de los reptiles y de los mamíferos. Se me cayó el teclado. Se me fue la mesa para abajo. Tuve un accidente. Estas son cosas que pasan solo en vivo y en directo. No, esto de Balmaceda no. Miren, ya no sé ni dónde está el mouse. Ahí está, ya. Estos son accidentes que ocurren porque estamos en vivo y en directo. Estamos viendo la era geológica. Ya. Se me cayó todo, el mouse, el teclado, la cabeza, la dignidad, el espíritu, la conciencia, la verdad, todo se me cayó. Ya. Entonces, esta de las eras geológicas. 2, 1, 4, 5, 3. 2, 1, 4, 5, 3. Esta era difícil. Terminemos con la Guerra Civil Chilena. 1. También conocida como Revolución del 1891, consistió en un conflicto armado ocurrido en Chile entre los partidarios del presidente José Manuel Balmaceda y aquellos que lo eran del Congreso Nacional. Ya, la Guerra Civil Española ocurrió entre esos dos bandos. Esto les puede servir para historia. Sí, les puede servir para historia. Si no hay un enunciado más amplio como Historia de Chile del siglo XIX o Conflictos civiles militares en Chile, la 1 tiene toda la pinta de ser la primera. 2. Tras la batalla de Concón y la batalla de Placilla, las fuerzas leales a Balmaceda son derrotadas. El 28 de agosto Balmaceda le entrega el poder a Manuel Baquedano y se refugia en la legación argentina, donde acaba con su vida el 19 de septiembre de 1891.
Dije española. A veces no me doy cuenta de las cosas que digo. 3. Sus causas. Conflicto entre el proyecto económico de Balmaceda, que pretendía aumentar la exportación del salitre para financiar obras públicas, y los grupos oligárquicos y empresarios ingleses que buscaban limitar la exportación para mantener su presión en el extranjero. 4. El Parlamento se mantuvo firme en su postura de rechazar el proyecto de Balmaceda. Para llevarlo a cabo, lo aprueba por decreto. 5. La Armada y una parte del Parlamento interpretó este gesto como un quiebre constitucional y apoyó al Parlamento. Otra parte fue leal al presidente. Ambos bandos se enfrentaron por primera vez en el combate el 21 de enero de 1891 en el combate de Sapiga. Ya. Aquí es lineal, completamente lineal, cronológico. Tenemos que partir por uno, porque uno nos dice la naturaleza, la definición de esta guerra civil. La naturaleza principal del conflicto. Ahora, después de eso nos vamos inmediatamente a las causas que están en el número 3. Esas causas devinieron en que el Parlamento, que Balmaceda quería pasar ese proyecto económico y el Parlamento lo rechazó en 4. Y así que Balmaceda intentó pasarlo por decreto. Eso está en 4. En 5 nos dice cómo la Armada y una parte del Parlamento interpretó esto de que lo quisiera pasar por decreto. Y hubo una pelea. Ya, esto inició una guerra y en la 2 nos dice cómo terminó el conflicto. ¿Cómo diferencia entre cronológico y deductivo? Es que no necesariamente son opuestos, pueden ir juntos. Lo deductivo se refiere al desarrollo de los conceptos. Cuando tú ves que un concepto cabe dentro de otro, ahí hay orden deductivo. Pues. Hay un concepto más amplio, otro, no sé, pues. Seres vivos, animales, mamíferos, seres humanos. Eso es un orden deductivo. En cambio, un orden cronológico sería la creación del planeta Tierra. Ya, el planeta Tierra se enfría, aparecen todos los tipos de moléculas, aparece el agua, el oxígeno. No, pues el oxígeno no, el oxígeno es con las primeras formas de vida. Y en el agua aparece la vida, y en la vida los peces, y después los peces salen, se transforman en reptiles, salen, evolucionan en mamíferos, en aves. Ese sería un orden cronológico. Bueno, ahora entonces, ¿cuál sería el orden? El orden final, digamos. 1, 3, 4, 5, 2. 1, 3, 4, 5, 2. Chicos, chicas. Es hora de terminar esta clase. Espero que les haya resultado de utilidad. Espero que sientan que hayan aprendido. ¿Cómo se sienten con respecto a estos contenidos? ¿Se sienten más seguros? Esa es la idea, que sientan que se están apropiando de los contenidos. Volveremos a esto más adelante. Esta no es la última vez que vemos plan de redacción, pero por acá terminamos porque tenemos que ver otras cosas. Gracias, Isa. Gracias, Raros Peinados Nuevos. Gracias, Macarena. Gracias, José. Gracias, Catita. Gracias, Nicolás. Vamos a empezar con comprensión lectora. Vocabulario contextual y comprensión lectora. Eso es lo que viene a continuación. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Que estén muy bien. Chao. Chicos y chicas. No solo chicos. Chao. Me da mucha risa cuando en las noticias presentan una noticia y no cambian O sea, no hacen el cambio a demostrar la noticia y queda el presentador de las noticias así. Chao, chicos y chicas, que estén muy bien.